Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. ¿Cómo se sabe? Con Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya intentamos llegar a un acuerdo con Rodolfo Hernández para respaldarle su candidatura. Con el proceso de paz se inició un proceso de transformación, que se puede llamar un proceso revolucionario, que desafortunadamente no logramos que elegir el presidente que le diera continuidad a ese proceso. Contésteme sí o no. ¿Usted reconoce que en Venezuela hay dictadura o no? Sí, hay dictadura. Organizar abajo, organizarnos con otros, pero vamos a hacer lo mismo que hizo Zapata a la hora de llegar al poder. Ahí está la silla, nos vemos y nos vamos. Es que en este momento un proyecto armado no tiene futuro. Bueno, seguimos con los programas de protesta, esta vez para darle cierre al texto que veníamos trabajando sobre la enfermedad infantil y el izquierdismo. Y hoy estamos con Leonardo Agudelo, él es sociólogo, profesor de la Universidad de Caldas y hace parte de la corporación CIRC. Igualmente estamos con el compañero Víctor Hugo Patiño, egresado de la Universidad de Caldas de Sociología. También hace parte del programa B de la corporación CIRS y también trabaja en Ediciones 6. Mi nombre es Marlon Castañeda, estudiante de Sociología también. Hoy, para darle cierre al programa de la enfermedad infantil del izquierdismo, vamos a tratar de abordar tres temas y tres temas pues basados en el texto de Lenin, algo que tocamos el programa pasado, pero fue muy superficial. Esta vez vamos a tratar la fragmentación de la lucha revolucionaria como primer momento, el segundo momento el concepto de la democracia y la dictadura, qué se entiende por democracia, qué se entiende por dictadura. También vamos a desarrollar un poco la idea de lo que significa la masa y el proletariado. Y por último vamos a trabajar el partido como elemento fundamental para la lucha revolucionaria. Yo quisiera empezar con una pregunta que digamos que va encaminada a la cuestión de la fragmentación de la lucha revolucionaria, y es que ahora precisamente se tratan es de luchas reivindicativas, pero esas luchas reivindicativas tienen una característica y es dejar de hacer. Entonces la gente cree que está luchando porque o deja de comer carne, o porque deja de tener hijos, o porque deja de cepillarse con los cepillos que venden en el supermercado y usan cepillos de bambú para apoyar pues el emprenderismo y estas cosas. ¿Cómo entender el momento de la lucha actual en el sentido de la fragmentación de las luchas, de la reivindicación particular? Sí, precisamente para eso tenemos aquí un fragmento de la presentación hecha por Pascual Serrano del libro de Daniel Bernabé, La trampa de la diversidad, cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Y dice así: cuando los independentistas catalanes convocaron una butifarra festiva para reivindicar su lucha, un sector vegano protestó al tratarse de una comida con carne que no contemplaba su dieta. Existe un movimiento, los antinatalistas, que, indignados ante el capitalismo terrible y despiadado que vivimos, propugnan no luchar política y organizadamente, sino no tener hijos para así acabar con la especie humana. Cuando el periodista Antonio Maestre usó el titular "Mierda animal" sobre los restos de las víctimas para denunciar que en un pueblo de Granada habían instalado un establo de ganado sobre las fosas que podrían albergar más de 2000 represaliados por el franquismo, algunos lectores le acusaron de especista, es decir, de discriminación a los animales por considerarlos de especies inferiores. ¿Estamos insinuando que no debemos respetar a estos grupos? Por supuesto que no. Estamos planteando que sus reivindicaciones son incompatibles con las movilizaciones originales, pues quizás sí, si la diversidad se convierte en una competición de protagonismos en detrimento de luchas y causas que deberían ser más unitarias. Y de eso se trata el libro La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé. Desde los años
60 vivimos un repliegue ideológico en el que hemos ido abandonando la lucha colectiva para entregarnos a la individualidad. El gran invento de la diversidad es convertir nuestra individualidad en aparente lucha política, activismo social y movilización. La bandera deja de ser colectiva para ser una expresión de diversidad, diversidad hasta el límite, es decir, individualidad. En inglés, unequal quiere decir desigualdad, desigual. Los hombres y mujeres que luchaban por una sociedad más justa combatían la desigualdad. El nuevo giro que denuncia Daniel Bernabé es que unequal también significa diferente. Ahora se reafirma y reivindica la diferencia sin percibir que, tras ella, podemos estar defendiendo lo que siempre combatimos, la desigualdad, unequal. Bien, yo quiero hacer un comentario ahí, como para iniciar, y que también se advierte en la presentación al inicio del programa, donde podemos ver o advertir distintas posturas de digamos, de lo que empezamos a encontrar como izquierda neoliberal en Colombia, ¿no? Es esa fragmentación que es no solamente en términos ideológicos, donde la gente, como lo leía Víctor en esa introducción, simplemente está orientada a sus mezquinas, la mezquindad de sus intereses puramente particulares, puramente privados, es el término, ¿sí? Sino que esto también tiene una expresión política y es como eso termina expresándose en el fraccionamiento político, ¿sí? La pérdida absoluta de la perspectiva de propuestas colectivas como sociedad en general, como nación, y lo que vemos son simplemente propuestas grupales. Porque una cosa es pensar la propuesta colectiva como nación y otra cosa es la propuesta grupal, de un grupo de personas que comparten intereses puramente privados. Yo creo que la cuestión, y es algo que uno podrá identificar en los capítulos 5, 6 y 7 del texto de Lenin, un asunto fundamental es la organización, esto lo veremos en un ratico, y por el otro lado esa organización tiene que estar vinculada a ese proyecto colectivo, ese proyecto, digamos, social, que en algún momento pues tiene que estar pensado pues, desde una perspectiva de clase para el resto de la sociedad. No, lo que hace el neoliberalismo es todo lo contrario, es privatizar la política, privatizar los intereses, y al final lo que vemos son una privatización de la forma como la gente se organiza, ¿no? Eso es como lo que estamos viendo. Termino simplemente diciendo que lo que hoy vemos como izquierda, muchos tal vez hayan algunas cosas que uno dirá, bueno, se pueden justificar desde otra perspectiva, simplemente son una expresión del neoliberalismo como ha transformado hasta la propia orientación de la izquierda. A mí me gustaría hacer una acotación ahí, una pregunta sobre todo, porque usted toca un concepto fundamental, sobre todo para la lucha revolucionaria, que o es la idea de la nación o es la idea de la patria. Pero ahora se piensa que la nación o la patria, de alguna manera anclado a un proyecto político, excluye, o sea, deja excluidos a algunos sectores. No es pues la idea de que entran todos en un proyecto político. Y precisamente eso es lo que me gustaría abordar. Porque digamos que el liberalismo plantea que hay proyectos donde entran todos sabiendo que eso no es así. O sea, que no es real que en un proyecto político todos resolvamos nuestros intereses, todos veamos nuestras ambiciones resueltas. Pues si me permiten yo empiezo con algo para mirar ahora si Víctor tiene una observación frente a eso. Lo primero es rastrear el origen de las diferencias, ¿sí? Es decir, las cosas no surgen porque, ¿De dónde surge el veganismo? ¿De dónde surge el animalismo? ¿De dónde surge el ambientalismo? ¿De dónde surge el feminismo? ¿Sí? ¿Cuáles son las corrientes ideológicas, la postura de clase? Porque aquí hay que retomar nuevamente esa discusión de la clase social, que está defendiendo más allá de un interés puramente privado. El problema es que estamos en una época donde damos todo por sentado, ¿no? Entonces, como este discurso aparentemente está posando de libertario, de emancipador, entonces damos por sentado que es libertario y emancipador, pero esta es una de las trampas del neoliberalismo, como lo señala acertadamente el documento que lee Víctor,
esconde algo de fondo que termina siendo muy perverso, en el sentido de no toda reivindicación es justa, no toda reivindicación tiene un origen que pudiéramos decir es correspondiente con necesidades históricas de la gente. Como todo el capitalismo, recuerden esto en Marx, se reproduce creando necesidades, reproduciendo necesidades, ¿sí? Y hasta qué punto muchas de estas reivindicaciones son necesidades creadas por el propio capitalismo solamente para reproducirse a sí mismo como sistema en tiempos del neoliberalismo. Yo no estoy descalificando ninguna de estas reivindicaciones, o por lo menos no lo hago aquí públicamente, pero sí lo que estoy señalando es que hay que mirarlas todas en su esencia a qué están respondiendo, ¿no? Una cosa es el feminismo proletario y otra cosa es el feminismo burgués, pero miren que esa discusión ni en el feminismo se da. Y aquí a riesgo de meterme en un lío y me tiren huevos podridos en la universidad sobre todo, ¿no? Y termino con una cosita ahí frente a eso. Primero, hay que examinar el origen de esto, de esas corrientes. Y por último, advertir que justamente esa fragmentación lo que conlleva es a diluir la posibilidad de construir ideológicamente una postura colectiva nuevamente, ¿sí? No se olvide que la nación, como aparece, es un proyecto burgués, ¿sí? ¿Y qué aparece allí? La inclusión de los intereses de la burguesía, pero la exclusión de los intereses del proletariado. Es un proyecto burgués. La patria implica una serie de valores que, tal como lo construye la burguesía, exalta los valores burgueses, pero de alguna manera desconoce otro tipo de valores que se puedan reafirmar. Entonces, habrá que pensar es en otra escala de valores y que el proyecto no sea el proyecto burgués. Y lo que vemos es que ante la necesidad de lo que está pasando, la burguesía fractura más el proyecto. Sí, quiero retomar en la cuestión de la dispersión en el sentido fragmentación, en el sentido de que estamos acudiendo desde hace décadas a un desplazamiento de la lucha política. ¿A qué me refiero con eso? Precisamente que como no hay un proyecto que atraviese o que todas las personas se identifiquen en él, no solamente por pertenecer a un grupúsculo, sino precisamente porque todas las personas obedecen a una lógica dentro del capital, la mayoría de las personas, se pierde la noción, digamos, de la lucha de clases dentro de los movimientos políticos, cada uno cayendo en ese particularismo que el documento menciona, sin apuntar, digamos, a un criterio de unidad básico que podría plantearse cuando la lucha política se da desde la lucha de clases, y todo lo que implicaría ello en términos de formación, proceso de la conciencia de las personas como parte del proletariado y todas esas cuestiones. También tener en cuenta que precisamente lo que menciona Marlon en su pregunta es, o en la introducción que hace, es precisamente que se apunta al consumo y no a la propiedad, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero con esto es que las reivindicaciones, que yo creo que es hasta muy avesado decir que sean reivindicaciones, no sé hasta qué punto lo sean, eso tendría uno que ponerlo en cuestión. Eso no es políticamente correcto. Pues toca ser políticamente incorrecto para poder señalar cosas, ¿cierto? Entonces, a lo que voy con eso es precisamente que al señalarse en la cuestión solamente de dejar de consumir, dejar de hacer, dejar pasar, la cuestión fundamental que es la propiedad sobre los medios de producción se va por un volado. Y al irse por un volado, entonces quedamos en la discusión de que mejor dejemos de consumir Coca-Cola, porque es la fiel representación del imperialismo, y sin saber que en realidad no es el problema no es consumir Coca-Cola, a pesar de los daños que puede hacer, sino más bien es la propiedad del proceso, que todo lo que lleva Coca-Cola como mercancía, quién tiene la propiedad sobre los medios de producción de esa marca. Sí, yo vuelvo a algo de la pregunta de Marlon, y es el asunto de esta privatización que ha generado el neoliberalismo, que ha fracturado en eso, justamente el tema de las reivindicaciones, es que en política real, volvamos a Lenin, no es cierto, eso no ha pasado en la historia, que todo pueda ser incluido.
¿sí? No es cierto. Ahora, seguramente se nos va a acusar de excluyentes, pero es que es política real. Hay condiciones generales de la sociedad que son las que se configuran en un proyecto. Entonces, claro, los bolcheviques, en el caso histórico de la Unión Soviética, ellos plantean un proyecto general donde efectivamente el debate está en lo central, en quiénes son los propietarios de la tierra como medio de producción histórico, quiénes son los propietarios de la industria, quién va a dirigir dentro del Estado el conjunto de relaciones sociales. Esa es la discusión. Esto no quiere decir que se niegue el que hayan problemas que son importantes de ciertos sectores de clase o de ciertos grupos sociales. No quiere decir que no se vayan a considerar. El problema es que históricamente yo tengo que entender que hay un momento, la vieja discusión de la izquierda, que es para lo fundamental y hay un momento que es para lo importante. Y lo importante tiene que darle paso, tiene que darle pie a lo fundamental. ¿En qué sentido? En que tiene que muchas veces esperar. Hay cosas que tienen que esperar porque un principio básico de economía, los recursos son escasos, las condiciones políticas responden a una serie de problemas que necesariamente tendrán que ser resueltas en la medida en que son fundamentales y el principal recurso con el cual no se cuenta en política es quizás el más importante de todos y el menos renovable de todos, que es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo es determinante. Entonces, venir a pensar que es posible que todo el mundo en la particularidad o en la singularidad de sus intereses tiene que dársele respuesta al tiempo o en las mismas condiciones, eso no ha pasado ni en la Revolución Francesa, ni en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, ni en la Revolución Inglesa, ni en la Revolución Bolchevique, y no es posible que pase ni siquiera en el neoliberalismo. Eso no es cierto. De hecho, Marlon, frente a su pregunta, eso es lo menos real. Y nuevamente, socialmente hay que revisar si mucho de todo esto que se pide y se exige realmente es algo fundamental y siquiera es algo importante. ¿Sí? Yo, hablando después del primer programa que sacamos, hablaba con un compañero que trabaja en los sindicatos y es interesante en el sentido de que algunos piensan que uno rechaza tajantemente el proceso que lleva pues la presidencia de Gustavo Petro y atisban o preguntan de que si uno asume de que es el todo o nada, o sea, de que es la revolución con las armas o absolutamente nada. La cuestión es que, digamos que abordándolo a través de Lenin, hasta qué punto el marco institucional y el marco legal del Estado burgués permite realmente hacer avances significativos. Hay un texto de Lenin, no recuerdo el nombre, pero creo que es una crítica a los reformistas, donde él menciona que todo lo que da la burguesía con la derecha a los trabajadores después se los quita con la izquierda. Y es básicamente eso. Es posible pensar que realmente en el marco institucional en el que estamos, los avances que pueda hacer un gobierno en cuestiones de tierras, en cuestiones de industrialización, son importantes para la lucha revolucionaria, es decir, para la conquista del poder por el proletariado, o realmente es más bien una estrategia de la derecha, una estrategia de la burguesía, como para hacer creer, para hacer un ambiente de que sí es posible, de que exista pues el cambio de gobierno y el traslado del poder y la separación de los poderes y todo ese tema. Es que ese es el problema de la democracia, ¿sí? Es la discusión con, digamos que con el referente organizador del mundo burgués, y es la democracia representativa o el demoliberalismo, como llaman los abogados, ¿no? En donde la democracia se asume como un conjunto de normas, como un conjunto de derechos, como un conjunto de condiciones políticas donde todo el mundo puede participar bajo el supuesto de la igualdad de condiciones. Lo que va a señalar Lenin es que no es cierto, ¿sí? Volvamos nuevamente a los capítulos 5 y 6, eso no es cierto. En tanto, lo que advertimos es que la sociedad civil o la sociedad es un campo en disputa, incluso Lenin mirando esto desde la filosofía del derecho de Hegel, en donde al final hay una clase que emerge triunfante,
Las relaciones sociales no son armónicas, las relaciones sociales están las clases sociales disputando, entonces la importancia de hablar de la clase, ¿sí? En donde la democracia termina siendo una dictadura de clase, ¿sí? Hablar o descalificar el concepto de Marx, por ejemplo, dictadura del proletariado, es quizás descalificar para cualquier contexto, como escuchamos por ahí, en donde alguien decía que en América Latina no se puede ni siquiera pensar en este momento histórico dictadura del proletariado. Sí, tal vez tenga razón, pero no por eso no hay que poner en el debate la necesidad de plantearle a la sociedad la dictadura del proletariado, entendiendo que hasta esta democracia representativa burguesa es una forma de dictadura de clase. Una cosa clara que el mismo Marx va a mencionar tanto en la tesis sobre Feuerbach y en la ideología alemana junto con Engels, en la cuestión de que él hace una claridad, es que una cosa es hablar de sociedad civil, otra cosa es hablar de sociedad humana, claramente, porque hay aspectos de la sociedad, grupos de la sociedad o ¿sí? Colectivos que no van a estar representados en el Estado, porque no es el interés de la clase que tomó el poder en el Estado, que domina para que sean reivindicados, a no ser que se utilice, como lo que estamos debatiendo aquí, se utilice como mercancía de dispersión de la lucha política. No, o cómo se entiende el concepto de combinación de todas las formas de lucha en Lenin, ¿no? Es decir, existe la democracia burguesa, palabras de Lenin, palabras de Marx, es la dictadura de la burguesía sobre el resto de las clases sociales. Difícilmente, a no ser que sea un sátrapa, usted ve un proletario en instancias de gobierno, no de poder, y si llega a esas instancias de gobierno, nuevamente volvemos con Marx, termina siendo un administrador de los negocios de la burguesía. El caso de Luis Eduardo Garzón en la alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno, bueno, Luis Eduardo Garzón, Angelino Garzón, que terminó siendo ministro de Uribe, vienen del sindicalismo, pero que terminaron siendo, ¿sí? Porque al final de cuentas es la condición del sujeto atrapado en esta dictadura de clase. Me parece que incluso es oportunista, hipócrita, simplemente hablar de democracia, de pronto incluso cuestionar el concepto de dictadura del proletariado sin explicar siquiera que el concepto de democracia en sí mismo encierra en la trampa de ser una dictadura de clase. En eso, Lenin, en la enfermedad infantil del izquierdismo, es que está diciendo una cosa que señalamos en el programa pasado. La forma de hacer política es con la posición sentada claramente. Yo puedo participar dentro de ese concepto de la combinación de las formas de lucha dentro de la democracia burguesa. Yo puedo participar ahí, pero no como decía Almoir, pues para hacer la indicación clara. Almoir supuestamente dejó de existir, Robledo se fue para Dignidad, que se llama, con Fajardo, ¿sí? O yo no sé si Almoir exista, como decían ellos, es que esto es una tribuna de denuncia. No, es que incluso la transformación parte que si yo participo ahí, no es el fin participar ahí, sino es destruir o transformar o dar pasos, avanzar hacia la revolución, señalando que eso no sirve, que no sirve estar en el parlamento burgués, que no sirve participar en una alcaldía burguesa, en forma de administración local burguesas, porque al final de cuentas, como lo señalaba Víctor hace un rato, si usted no cuestiona o no toca los fundamentos de la sociedad como está estructurada, usted no transforma nada. En este caso, la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría hacer dos comentarios ahí, bueno, dos preguntas. La cuestión de la revolución cultural, digamos que el hecho de ir precisamente ganando espacios dentro de las instancias también del marco de la burguesía, y ir transformando poco a poco ciertos elementos de la cultura. Y por otra parte, bueno, mencionando pues la revolución cultural, porque es un elemento que se toca ahora dentro de las organizaciones juveniles, el tema de la revolución cultural, o sea, de la transformación, la lucha por el poder a través de la cultura, y cómo la cultura permite en algún momento, llegar a consolidar la dictadura del proletariado. Eso no sé si alguno de ustedes tiene pues un comentario, y me gustaría que alguno pudiera abordar el concepto de dictadura, qué es la dictadura en sí, como concepto. Yo podría mencionar algo sobre el primer aspecto que usted señala, Marlon, y es que eso de revolución cultural, dentro del mismo modo de producción capitalista, para mí eso es un pajazo mental. Eso es creerse parte de un círculo selecto
que está formándose para cambiar el mundo sin salirse de los parámetros del mundo burgués. Para mí termina siendo círculos cerrados o tribus urbanas, terminan también relacionando con las tribus urbanas en el sentido de que somos pelados, es más fragmentación porque somos gente que cree en el cambio de modo de producción, sin hablar de poder, sin hablar de la lucha por el poder. Somos personas que Silvio Rodríguez no tiene la culpa, pero escuchamos Silvio Rodríguez mientras nos ponemos las camisas del Che Guevara y vamos y visitamos al lugar donde sí se hizo la revolución. O sea, celebramos la revolución ajena, pero nunca pensamos como, bueno, ¿es posible algo acá? ¿Cierto? Sí, muy bonito todo y uno tiene que reconocer claramente el papel histórico de Cuba, pero el mismo Lenin también lo menciona en el libro, y es que, bueno, sí, los alemanes nos dicen que nosotros somos de lo mejor, que hemos logrado muchas cosas, pero hasta qué punto solamente son elogios vacíos, solamente son lambonería, porque solamente se dedican es como a añorar en una revolución de otro lugar lo que ellos no han podido hacer. Para mí es eso. Bueno, lo que señalaba, creo que era Hegel, no recuerdo si era Hegel o Marx en algún momento, y era que mientras Francia hacía la revolución, los alemanes la pensaban. Sí, era Marx, ¿cierto? Se quedaban pensando en la revolución y pues es muy edificante usted pensar la revolución, añorar los logros de otros, pero no hacer lo propio. Sí. La cuestión con la cultura, y voy a incluso a relacionarla con el problema de la dictadura, ¿no? La cultura implica necesariamente dentro de esta discusión la configuración de la ideología, de esos aspectos del pensamiento, de valores, de principios, de doctrinas, de ideas que terminan dominando. Vamos nuevamente con la ideología alemana. La conciencia dominante de la sociedad no es otra cosa que la conciencia de la clase que domina. Es lógico incluso pensar que ante la debacle de la Unión Soviética después de los 90, la debacle de aquel intento de revolución, que eso será materia de otra discusión, al final se imponga una perspectiva del capitalismo y que hasta la propia izquierda y quienes otrora fueran revolucionarios terminaran asumiendo la conciencia de la clase que domina, es decir, de estas formas de la burguesía que triunfan con el neoliberalismo y que terminan avasallando todos los aspectos de la vida, de la cultura, de la moral, de los valores. Entonces, el principio que va a imperar aquí ya no es esos elementos de carácter solidario, digamos comunitaristas o comunales, sino que todo se reduce al mercado, todo se reduce al interés privado, a la licuefacción de las construcciones colectivas, de las construcciones nacionales, y aparece todo un acervo de cosas que hemos visto anteriormente. Yo pongo un ejemplo, y es como anteriormente en el caso de la salsa, aquí los tres somos salseros, era énfasis en el grupo, ¿no? Era el grupo de salsa, era el colectivo instrumental, donde el vocalista simplemente era uno más. Claro, tenía un papel representativo, pero era uno más del conjunto. Entonces uno escuchaba el conjunto clásico, el Gran Combo, la Sonora Ponceña, solo para mencionar los más conocidos. Hoy no, hoy dentro de esa privatización, incluso dentro de la cultura, Mar Anthony, un tipo que no hace sino gritar, con el respeto que los que les guste Mar Anthony, pero no hay conjunto, no hay conjunto. ¿Le gustó hasta ayer? Sí, no hay conjunto, no hay una reivindicación colectiva. Lo mismo pasa con el rock, incluso con la postura anglosajona. Entonces uno pensaba en los grupos de rock, entonces los Rolling Stones, no, hoy es Adele, es una persona, ¿sí? Un individuo, porque incluso el capitalismo, el neoliberalismo, hasta en eso nos ha sido... Cambia de integrantes, claro, las personas que tocan instrumentos y no importa, no se da cuenta, porque importa es lo privado, ¿no? A mí me gustaría hacer un comentario ahí. Yo sé que no he terminado la intervención, pero la cuestión de la ideología es cuestión fundamental. Y, por ejemplo, anclado al concepto de la revolución cultural, se habla de propiciar las condiciones. Y digamos que en las formas de las organizaciones juveniles, que digamos que es lo que yo tengo más próximo, se habla pues de establecer las condiciones para asaltar el poder, para conquistar el poder. Pero se hablan solo de condiciones objetivas.
en el sentido de que se ha entendido que Marx solo abordó la lucha por el poder o la lucha de clases desde un sentido netamente económico. Entonces se hace la reducción a que todo es simplemente económico. Y yo pienso, de alguna manera, que si todo se reduce a lo económico, cualquier trabajador sería entonces un proletario. Esa sería, digamos que, la secuencia lógica, de la lógica formal. Usted es trabajador, asalariado, por lo tanto usted es un proletario. Pero hay algo más, o sea, hay algo más que encierra el carácter de clase. Entonces, ¿cómo abordar ese carácter también subjetivo, ese carácter ideológico, ese acervo de valores, ese acervo de ideas en la construcción de la lucha por el poder, y cómo entender también la cuestión de la clase no solo como una cuestión meramente económica predeterminada de que si usted nació en X familia, entonces usted es pobre y por lo tanto entonces usted es proletario? ¿Cómo entender eso? Pues primero, antes de abordar de lleno este aspecto, que pues voy como señalando, pues no solamente la condición objetiva, sino la condición subjetiva en el desarrollo de la conciencia de clase, hay que hablar en esos términos. A mí me gustaría también hacer especial hincapié en cuando se habla de democracia, a qué tipo de ciudadano y qué tipo de ciudadano construye esa democracia. O sea, qué persona se cree ciudadano dentro de la democracia, sabiendo que la democracia es esa cortina de humo que tras de sí tiene realmente la dictadura de una clase como tal. Entonces, a mí me gustaría hacer ese especial hincapié porque me parece fundamental hablar de ciudadanía y qué tipo de ciudadanía, y tendríamos que hablar de apellidos, por lo tanto, ciudadano qué tipo de ciudadano, burgués, proletario, en qué sentido podríamos hablar de eso, y por lo tanto ya empezar a hablar a qué tipo de ideología y por lo tanto a qué tipo de conciencia obedecen esos ciudadanos, ya sabiendo que pues, precisamente implica romper, o sea, cambiar las cosas, generar una revolución o reproducir. Entonces, no sé si Leo tenga algo ahí. Sí, varias cosas para retomar allí. Primero, tenemos que volver al concepto de clase social. El concepto de clase social, que ha sido bastante mal interpretado, alude no solamente al aspecto puramente objetivo, el hecho de que efectivamente usted vaya a una fábrica, no lo hace un proletario. Cuando Marx está definiendo esto, que solamente hay un documento donde él advierte eso de alguna manera un poco más clara, es justamente la ideología alemana. La condición de clase es una cosa y la posición de clase es otra, ¿no? Entonces, para pertenecer a la clase, no solamente basta tener la condición de clase, que es la condición objetiva, sino que tiene que haber estructurado alguna formación, algún tipo de condición subjetiva, de condición ideológica, donde usted se identifique con esa condición. Un poco el chiste, ¿no?, que salió ahora hablando del tema de las identidades. Yo me considero transclase, ¿sí? Entonces soy un pobre, soy un rico en cuerpo de pobre. Eso parece un meme, pero cuando usted lo reflexiona, realmente expresa el galimatías ideológico que la burguesía, como condición ideológica dominante, inculca en el proletario. El proletario es pobre. El proletario de entrada es proletario en relación al capital, es quien no posee capital que le permita comprar fuerza de trabajo para vivir a expensas de él. ¿Sí? Pero, además de eso, no se identifica, porque sus aspiraciones son burguesas. ¿Sí? El proletario se mata trabajando, lo hacemos todos, porque queremos una Toyota, queremos tener finca, ¿sí? Queremos viajar a Europa, queremos vestirnos de manera burguesa, y ese es el problema, o es esa, digamos, ruptura en la identidad del proletario. Cuando el proletario se asume como lo que es, y entiende lo que él es y por qué es así, y es capaz de comprender que la sociedad no tiene que ser como la burguesía lo propone, porque termina reproduciendo el sistema de desigualdad social, donde unos vivirán a expensas del trabajo de otros. Ahí es cuando podemos hablar e identificar esa posición de clase, y por lo tanto, cuando esto se organiza socialmente, políticamente dentro de la sociedad civil, ahí sí hablamos de la clase social. Es lo que ustedes encuentran claramente, nuevamente ideología alemana, manuscritos del 44,
robos de leña, cuestión judía, pues hay que hacer el repasito sobre las obras de Marx. Permítame, yo hago un asterisco. Una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo, ¿sí? Y miren que aquí, para quienes nos estén escuchando, estamos hablando de Lenin y de Marx. Y Lenin es otra cosa que no podemos ubicar dentro del marxismo de manera ligera, ¿sí? Entonces, eso para señalarlo. Bueno, Víctor quiere señalar algo porque quedamos pendientes de lo de la dictadura. Como para entrelazar ya, para pasar a la cuestión del partido. ¿Cómo entender entonces el proletariado y la masa y la dictadura? Precisamente es eso. Digamos que proletariado y masa comparten condiciones objetivas. O sea, ambos carecen de propiedad sobre los medios de producción como clase. Solamente dependen de su trabajo para subsistir. Pero en condiciones subjetivas, ya el proletariado se distancia de la masa en el sentido de que ya ha ido construyendo conciencia de sí mismo. O sea, ha ido dando cuenta de sus particularidades, de sus condiciones de existencia, para empezar a construir una cosa diferente, un modo de existencia diferente en el cual, pues digamos, se reivindique realmente su condición como motor de la historia, como lo plantearíamos. Pero incluso hay una superación de la reivindicación, Víctor, es decir, el proletariado como clase asume la dirección, ¿sí?, de su existencia y se marca o se lanza a la lucha política. Y para eso el partido. Sí, claro, y digamos que la condición de esa lucha política puede llevar al proletariado a dos cosas. Primero, a un momento, volvemos a la combinación de las formas de lucha, donde esa lucha es reivindicativa mientras se organiza, ¿sí?, suma o acumula fuerzas. En el lenguaje del marxismo a mí no me gusta mucho, pero bueno, acumula fuerzas, y es capaz incluso de penetrar a través de distintas formas de organización en esa masa que tiene que ser dirigida, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues al final la lucha es por el poder pues implica al Estado, y es por lo tanto darle una vuelta de tuerca a lo que es la democracia burguesa por la dictadura del proletariado. Usted hacía la pregunta y es simplemente, en los términos de Lenin, la dictadura del proletariado es libertades y derechos que llamaríamos hoy para el proletariado, ¿sí?, y dictadura, mano dura, censura, restricciones para la burguesía, ¿sí?, porque es la condición histórica. Claro, esto no quiere decir que sea una cosa que Lenin planteara de golpe. Cuando uno mira la historia de la revolución bolchevique, para ellos eran claro que había que convivir con la burguesía, que no había que tampoco ponerles el bozal a la burguesía a toda hora. Se necesitaba la burguesía en la NEP, la nueva política económica, pero no quería decir que se iba a compartir el poder con la burguesía, porque si se quiere hacer una revolución, yo necesito concentrar el poder, y para eso pues se requiere que toda la estructura del Estado esté en función de ese proyecto. La burguesía puede existir en tanto la burguesía acepte las reglas de juego. La pregunta, que de alguna manera, cuando Lenin está señalando las posiciones pequeñoburguesas dentro del anarquismo, ¿sí?, dentro del izquierdismo, es ¿para qué defender las reglas de juego de la burguesía que ni la burguesía misma respeta, ¿sí?, porque se entiende el poder omnímodo de la burguesía dentro del Estado? Es decir, cuando se ve amenazada, pues suspende derechos, garantías. No, hay que ser transparente. Esto es una dictadura de clase, que es como la cuestión que hay que poner en la llaga. Y precisamente ahí es cuando uno dice, bueno, una cosa es enunciar y decir es que este es el gobierno del pueblo, y otra cosa es que lo sea, y otra cosa es que realmente sea poder, y otra cosa es que se dedique a administrar los asuntos. Petro no es el gobierno del pueblo. Pues, No lo es. Yo sí me paro ahí. Esto no es un gobierno del pueblo. Este es un gobierno en el cual confluyen en un frente una multiplicidad de intereses, algunos contradictorios entre sí, y por eso uno de los problemas de este gobierno es que no responde a una condición de clase. Yo ahorita quiero hacer como una precisión frente a eso. Es un gobierno que navega dentro de la diversidad de exigencias pequeño burguesas de todos estos sectores izquierdistas que añoran algo. No es muy claro qué. Algunos añoran, ¿cómo es que dicen?, ganar visibilidad. Otros añoran tener representación dentro del Estado. Otros añoran recursos del Estado. En fin, y lo que tenemos es un gobierno maniatado porque tiene que darle gusto a una multiplicidad de intereses dispersos y algunos contrapuestos. Es una confluencia ¿sí?, de movimientos, no hay, cada uno por su lado. claro, no hay identidad de clase, y
en eso me parece que sí hay que diferenciar. Si pensamos en una revolución, la revolución tiene esa característica, es que tiene un sello de clase, ¿sí? Lo demás puede ser reformismo, puede ser una aspiración pequeño burguesa dentro de la lógica democrática, pero no es una revolución, ¿sí? Sí, ¿tú quieres agregar Listo. algo? Porque es que ya estamos como traslapando al tema de la importancia del partido. Bueno, tratemos la cuestión del partido y me gustaría que lo tratáramos desde el hecho del pacto histórico, porque se Sí. asume al pacto histórico como un partido Ujú. y se asume de alguna manera como que hay que aceptar todas las condiciones que proponga el gobierno de Gustavo Petro, porque si no, digamos que entonces uno es muy radical o uno es parte de la oposición o de la contradicción, No, ni entonces siquiera. uno no No, permite de alguna manera el proceso del pacto histórico. Yo por lo menos creo que el pacto histórico, pienso que el pacto histórico no responde a intereses de clase y tampoco responde a un proyecto político que vaya encaminado a los intereses de clase. Y tampoco, pues, hay un proyecto como tal, ni tampoco existe un partido como tal. Lo que es el pacto histórico es una coalición electoral, simplemente, que si usted le saca la figura de Roy Barreras, se desintegra, o le saca la figura de Liscano y se desintegra, porque de alguna manera no responde a esa condición de clase. O sea, si bien hay organizaciones que cooperan y que ayudan y sectores de los indígenas y sectores de las negritudes, tan bien, pero no tiene un carácter de clase como tal, porque encierra muchas organizaciones, muchas perspectivas. Y eso lo vemos pues en las regionales que vienen, que no hay una clara idea de sobre quién es la gente que va a participar del pacto histórico. Entonces me gustaría tratar el tema del partido. ¿Qué es el partido? ¿Para qué sirve? Y si es una necesidad para la lucha revolucionaria. Bueno, la cuestión del Partido para Lenin es, digamos, precisamente ese punto digamos, donde hay claridad en la posición de clase, en la conciencia de clase, en donde se sabe para dónde se va. Estoy hablando en términos generales, o sea, partido como tal, independientemente de si es proletario o no. El partido no solamente tiene que llamar así en lo jurídico, sino que precisamente hay unas condiciones reales al- por las cuales se considera, se identifica como partido. Entre esas está es claramente un proyecto político en este sentido de país, en donde el partido político dice es que a nosotros nos interesa que Colombia pase por todas estas fases en términos políticos en términos políticos y económicos para llegar a tal punto, ¿cierto? Se traza, digamos, un- una línea a la cual, digamos, desde la cual se generan planes para llegar a ese, digamos, a ciertos objetivos planteados. Ya si uno plantea de cierta manera la cuestión del Partido del Proletariado, pues claramente tiene que ver con una constante, en general, con una constante formación política, ¿cierto? En donde no solamente sea, digamos, es que yo soy cuota política o soy el que consigue votos, sino que precisamente hay como algo de convicción en el ambiente, digamos, del partido y desarrollada e impulsada precisamente por las personas que se supone son las más capacitadas, las más formadas para hacer parte del liderazgo del partido. No, sí, es decir, varias cosas frente a eso. Uno, los partidos o el partido no es de masas. En el partido confluyen los cuadros es la vanguardia, la expresión de Lenin, aquellos que asumen una posición de clase, en este caso del proletariado, como la perspectiva ahí en la enfermedad infantil del izquierdismo, y tienen la capacidad no solamente intelectual, no solamente teórica, sino también práctica, de poder orientar la lucha política en los distintos momentos y de acuerdo a las condiciones como se ven. Es decir,
de alguna manera el partido, quienes hacen parte de él, tienen la suficiente arsenal teórico para leer la realidad y poder responder a las exigencias de la realidad. Eso es lo que hace el partido. Ese es el papel conductor, director del partido. El partido literal tiene que tener un pie en la sociedad y otro pie, si se llega al poder, en el Estado. ¿Sí? Eso es una cosa que también lo vemos allí. Y literalmente el partido tiene que estar metido en todo lado. La discusión que él daba, sobre todo en el capítulo 6, si hay que estar dentro de los sindicatos reaccionarios, si hay que estar en el parlamentarismo, que eso es uno de los capítulos que él dedica allí. Él dice, hay que estar en todos los escenarios para decir que eso no funciona, para demostrar cómo es que las cosas deben de funcionar, o incluso crear formas organizadas y crear poder, ¿sí? Recuerden que ellos, los bolcheviques, no van a jugar al asambleísmo, ellos juegan es al soviet, y es una cosa que se crea desde el proceso de la revolución. No vamos a jugar a la estructura democrático-burguesa convencional, vamos a crear el soviet de obreros y campesinos, y con eso rompen la unidad con la burguesía, que en algún momento dicen, no vamos más con la burguesía, esto es un soviet de obreros y campesinos, y entran también los soldados a jugar allí, y es el partido bolchevique el que empieza a orientar, a dirigir. Es fundamental, ¿no? Y es fundamental que ese partido pues esté expresando la posición del proletariado. Tiene un proyecto. Regálenme un minutico, porque es que el tema del pacto histórico, pues hay que ponerlo en sus proporciones, ¿no? El pacto histórico, por decirlo así, en este momento en Colombia es necesario. De alguna manera es necesario porque ha permitido contener el avance de esta extrema derecha rayana en el fascismo en Colombia. El problema es que tanto se avanza con el pacto histórico, o que tanto el pacto histórico avanza sobre sí mismo y crea condiciones, porque las condiciones que esperar que lleguen, sino crean condiciones que permitan transformaciones reales en el país. ¿Hasta qué punto? En tanto no se den las discusiones de fondo, entre otras discusiones, ¿quién es quién? ¿Sí? Y no seguirle pintándole a la sociedad arbolitos en el aire, pajaritos en el aire, sino quién es quién. Nuevamente con el chiste de vivir sabroso. ¿Qué es esa vaina? ¿Quién vive sabroso? ¿Quién es quién? ¿Qué implica ser potencia mundial de la vida? Eso que implica a quiénes representa eso, ¿sí? Para que la sociedad sepa qué atenerse con el pacto histórico. El problema es que eso está tan fracturado o es tan fragmentado que es muy difícil poderlo identificar. Como se asume, se suma, pero no se discute, ¿sí? Es que esa es la cuestión. Ahí, pero usted mencionaba algo digamos que era necesario el pacto histórico porque permitía contener. ¿Hasta qué punto realmente permite contener y no fuerzas, por ejemplo, como la de Milei en Argentina, producto, por ejemplo, de gobiernos como el de Kirchner, los Kirchner, realmente no permiten contener, sino que a la larga engendran condiciones? Lo que pasa es que las condiciones de todos modos de Argentina son distintas a la de Colombia porque no están en guerra, ¿sí? Entonces uno dice, en el momento histórico, el pacto histórico, eso suena cacofónico, era necesario porque contiene o es necesario porque contiene. Nuevamente, la cuestión es qué tanto se avanza con el pacto histórico. Lo que pasa es que, advertíamos hace un rato en política, el tiempo es fundamental y un día en política pueden ser años de avances o retrocesos, ¿sí? El pacto histórico, como se nos presentó hace un año y medio, era lo más revolucionario, sin decir que fuera revolucionario en ese momento, ¿sí? Pero lo que empezamos a advertir en el pacto histórico es que está contagiado de toda la viruela de la enfermedad infantil del izquierdismo, pero sobre todo del neoliberalismo. Está preñado del neoliberalismo por todos sus poros, ¿sí? Y aún así, hay una expresión de Marx, es más deseable el pacto histórico por lo bueno y lo malo que puedan ser las consecuencias de este en política que el que hubiera llegado Duque, o el que hubiera Duque no, el uribismo, Federico Gutiérrez, por una razón, porque por lo menos permite desentrañar que salga a flote todo lo que hay de bueno y de malo en la izquierda en Colombia, porque por primera vez son gobierno, ¿sí? Y digamos que nosotros aquí estamos haciendo el tercero en discordia, porque estamos poniendo el dedo en la llaga justamente en lo malo, a veces de mal agüero, ¿sí? O por lo menos en aquellas cosas que son de controversia, de debate dentro de la izquierda, que en otra circunstancia
no es posible, porque cuando usted está, claro, cuando usted está a la defensiva, ¿sí? Mi amigo o mi aliado o mi pana o mi parce, yo no le destaco los defectos, solamente es cuando estoy en una posición por lo menos relevante, dentro de una posición con poder, no es que lo tengan, pero es una posición con poder, es donde yo realmente advierto quién es quién. Nuevamente, aquí hay una cosa que quedó claro, el MOIR nunca fue una organización de izquierda, nunca fue una organización revolucionaria, ¿sí? Terminaron cerca a lo más rancio de la derecha, que es el uribismo, con una especie de pivote que tiene el uribismo con la socialdemocracia, que es Sergio Fajardo. Eso es bueno, porque entonces para la sociedad le quedó claro quién es realmente Robledo y quién es realmente MOIR, ¿sí? Eso es una cosa que es buena en términos políticos con un alto costo para la sociedad. Desgraciadamente la política real es esa. No sé si Víctor quiere No, sí, agregar precisamente, algo. haciendo, digamos, la cuestión de, retomando lo del MOIR, y es la cuestión de que usted puede decirse, hacerse llamar de mil maneras, pero lo que lo define usted es su accionar, o sea, en todos los sentidos. Que la mona se vista de seda. No se queda. O sea, porque Movimiento Obrero Revolucionario Independientes, Independiente Revolucionario, morí, ya le dije, fue morí. Y murió. Y murió. Y murió. Pues, obrero, revolucionario independiente, Plegados a la sí. Movimiento, pues tal vez cada vez que se levantan de la cama hacen movimiento, me imagino, pero no sé qué más se podría hablar de ellos en ese aspecto, y así varios en la política colombiana, sobre todo en la política en general, pero en momento particular en el izquierdismo en Colombia. Una manada de oportunismo, individualismo extremo, en el sentido de que es que si usted no me mencionó en el comunicado, entonces me está excluyendo. Entonces tiene que mencionar mi participación, entonces tiene que mencionar a Soleo, por ejemplo, si no, Leo no hace parte del gobierno. Entonces, lo que yo quería acotar ahora, Marlon, regáleme ahí un momento, decimos la revolución tiene una característica, la revolución es que tiene un sello de clase, toda la revolución en la historia hasta el momento, hay cosas que se le han dicho que son revoluciones, no lo son, ¿sí? Mayo del 68 eso no fue una revolución, esto que llaman contracultura, eso no es revolucionario, eso son simplemente expresiones, divergencias, debates dentro de la propia cultura burguesa, ¿sí? Hay que diferenciar, pero sí hay que hacer una diferencia porque tampoco hay que denostar de lo que se hace de manera absoluta, hay que advertir que hay momentos, nuevamente, donde se expresa claramente la revolución y hay momentos donde a lo sumo podemos hacer lo más revolucionario posible sin que eso sea la revolución. El que la izquierda, esta izquierda o que llamamos izquierda, en Colombia por lo menos hoy aparezca unificada, la gran mayoría, no todos, dentro del pacto histórico, es quizás lo más revolucionario que se ha hecho en los últimos años. Y eso gracias al uribismo. El uribismo es una paradoja a la izquierda. La izquierda o este izquierdismo se ha unificado gracias al ascenso de estas expresiones de extrema derecha, ¿sí? Si usted mira la historia del izquierdismo en Colombia, no solamente ha sido una historia de la fragmentación, sino de la confrontación entre sí misma. Pero cuando aparece el monstruo del uribismo es que se ha podido unir. Es lo más revolucionario que se ha podido hacer. Y pienso, siendo coherentes en términos políticos y siendo realistas, es lo más revolucionario que se puede ver en el escenario colombiano hasta el momento, ¿sí? Con todo, y que lo más revolucionario es que se ven las caras, es decir, la acción más revolucionaria es que cada quien está mostrando lo que es. Sí, no por los logros sociales, sino porque estamos viendo quién es cada quien y a qué le están jugando, ¿cierto? Nuevamente con un costo fuerte para la sociedad, pero pues eso es saludable porque al final de cuentas a largo plazo sabemos a qué atenernos en lo que vaya a suceder más adelante, ¿no? Yo lo que quería mencionar es que, pues básicamente, el sentido de la crítica no es para destruir, porque pues sería para nosotros más sencillo de alguna manera destacar las cuestiones buenas que ha realizado el pacto histórico, porque no estoy diciendo que todo sea malo,
y de alguna manera buscar como algunos compañeros, ex compañeros de la universidad, pues a ver si nos dan de alguna manera una plaza para tirarnos por un consejo. O si nos dan la posibilidad de lanzarnos a la alcaldía de Villa María y a los 8 días por acuerdos raros se lo quitan. Y demorarse en decirlo 15 días. Entonces el hecho no es destruir, porque no se trata de destruir, todavía quedan de gobierno 3 años más, donde esperamos que se avance. 3 años, sí. Donde esperamos que se avance. Y que estas cuestiones que se discuten, no solo en este espacio, sino en muchos otros espacios, también permitan al gobierno entender que hay unas fallas, que hay unas cuestiones a las que hay que ponerles más atención. Y una de las críticas que yo sí considero fundamentales, si alguna vez podrían hacer la reflexión desde el gobierno, es la política comunicacional. Entonces, no hay política comunicacional, y las herramientas comunicacionales que tienen los canales públicos que tiene el gobierno, pues se dedican también a criticar al gobierno abiertamente. Exacto, parecen de oposición o son de oposición. Entonces, en ese sentido es tratar también de mirar cómo se mejora este gobierno, cómo avanzamos y qué posibilidades hay de que se mantenga por lo menos la izquierda en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional, en el Congreso, en el Senado, tal. Porque no se trata de que simplemente Solamente entonces llegó Petro y entonces, bueno, Petro es una izquierda, pero nosotros no nos reconocemos dentro de la izquierda de Petro, entonces todo es malo. No, es que también es cuestión de pellizcarnos y decir, bueno, dejémonos solamente, o sea, de intentar administrar. O sea, pellizquémonos y digamos, bueno, usted está realmente haciendo un cambio, está correspondiendo su discurso o el discurso por el cual todos nos montamos en este barco, y no solamente es discurso, sino que, bueno, demuéstrelo, ¿cierto? O sea, no nos dediquemos solamente a intentar administrar y a cada ratico intentar refutar, dígase lo que se diga por redes sociales individuales, lo que dice la oposición, o sea, apuntando también a los medios de comunicación necesarios. Me dejan señalar 3 cosas allí para cerrar, que ya la jefa de producción nos estaba diciendo que cortemos por el tiempo. Primero, yo sí hago la pregunta, ¿avanzar en qué? ¿Sí? Porque es que yo pienso que cuando hablamos de avances es cuáles son las prioridades de algo, de un proyecto. Hemos encontrado que proyecto no hay, es una serie de intereses que confluyen ahí en un programa muy variopinto. ¿Dónde es que se avanza? ¿O qué es lo importante sobre lo cual debe avanzar? Yo pienso que la oportunidad en estos 3 años, más que en mostrar logros de gobierno, es en organización política de la sociedad. Y sobre todo en organizar, fortalecer los procesos de organización de las comunidades, crear un proceso de organización que implique realmente una discusión cultural, una discusión ideológica con el neoliberalismo, dentro de la izquierda, pero dentro de la sociedad, ¿sí? Y realmente canalizar recursos y esfuerzos hacia el fortalecimiento o la creación de organización política en la sociedad. Yo pienso que ese es el mayor logro que puede haber, más allá de que regalen casas, aumenten los subsidios, porque en últimas todo eso es neoliberalismo, ¿sí? Es eso, es crear las bases realmente para que haya continuidad política, aunque pienso que va a haber un reversazo bastante fuerte. Ese es el avance político real. Pero la preocupación es que yo veo que hay una política inmediatista de mostrar eficacia o efectividad gubernamental, pero no hay ligazón con la sociedad. No veo que haya un trabajo con la sociedad, todo está extremadamente institucionalizado en términos de los proyectos, lo que puedan hacer ministerios, etcétera, pero no hay aquí una correspondencia con la sociedad. Y justamente el debate electoral, lo que estamos viendo es la carnicería dentro de las distintas fuerzas del pacto histórico. Acuerdos que se hacen, no se sabe cómo, se excluyen en la política incluyente, sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto termina confirmando esa tesis justamente de que la izquierda es tan neoliberal que al disputar espacios dentro del Estado se devoran entre ellos, ¿sí? Y la actitud del gobierno es mostrar eficacia, tal vez para salvaguardar
su legado, como dicen en Estados Unidos, pero no hay una construcción política a largo plazo. No lo veo. Yo pienso que el avance está en, venga, aterricemos la cuestión, en algún momento esto tendrá que debatirse es a largo plazo qué se va a hacer, y el mayor esfuerzo que puede hacer el gobierno es organizar gente, organizar sociedad, así se pierdan las presidenciales en 4 años, en 3 años, así se pierdan las elecciones regionales, pues como dijo, cosas organizadas, no solamente para aguantar la embestida nuevamente de la derecha, sino para transformar incluso la propia izquierda que tiene que ser transformada. No podemos seguir naufragando en este neoliberalismo de izquierda. Sí, porque si no, digamos, o sea, pues demuestra que se está reproduciendo la dinámica. eh, eh, si no se plantea lo que Leo está diciendo, que es de organización política, con la base, con el pueblo, y sobre todo que se empieza a reproducir en términos de que solamente se están ponderando a futuro nuevas familias en el poder político colombiano. Sí, cosas por ese estilo que tendrían que ser revisadas. Bueno, yo creo que ya cerramos el texto de la enfermedad infantil del izquierdismo y seguimos con un texto fundamental que es la censura de prensa para hablar dentro del marco del gobierno de Petro cuál es el papel de los medios de comunicación y también como para mirar en qué se puede avanzar, en qué se ha retrocedido en términos de comunicación y cómo la comunicación es fundamental para la organización. Bueno, esto fue este programa de la enfermedad infantil del izquierdismo. Seguimos con la censura de prensa y hasta ahí. Muchas gracias. Hasta luego, pronto.